Hola, buenos días. Mi nombre es Joan Vargas. Hoy estoy acompañado con Laura Valentina Contreras, Kevin Galeano, John Alexander Liscano y Angie Orduz. Nosotros les vamos a dar nuestra opinión sobre las siguientes preguntas. ¿Qué pasó durante el siglo XX con las democracias liberales y el sistema económico capitalista? ¿Por qué se dice que en el siglo XXI las democracias liberales están en crisis? Y por último, ¿qué generó dicha crisis? Para entender un poco el contexto, la democracia liberal es un tipo de democracia en la que se combinan elementos de la democracia representativa con los principios del liberalismo político. En esta democracia, el gobierno es elegido por el pueblo a través de elecciones libres y justas, y el poder político está limitado por leyes y normas constitucionales que protegen los derechos y libertades individuales. También el capitalismo es un sistema económico basado en el libre mercado, la propiedad privada de los medios de producción y el aumento del capital. Teniendo claro estos temas, ya se puede dar paso a lo que sucedió con estos mecanismos durante el siglo XX. Bien. Hablando de lo que es la democracia liberal y el capitalismo liberal, a inicios del siglo XX, podemos dar paso a lo que viene siendo las grandes colonias y potencias, que vienen siendo Gran Bretaña, Francia y Alemania, en la cual tenían una gran influencia a nivel mundial, bueno, más que todo a nivel europeo. Esto lo podemos ver por medio de lo que mencionaba Jeffrey Sachs en su libro Las edades de la globalización, para referirse a la primera globalización que se extendió desde 1870 hasta 1914 y que él la llamó como la globalización 1.0, en la cual la economía en este caso tenía una característica importante y era el aumento significativo en el comercio internacional y en la inversión extranjera. ¿Esto para qué? Eso para dar paso a lo que viene siendo los frutos que dejaron de la revolución industrial, que eran grandes avances tecnológicos, más que todo en transporte, y que claramente por medio de la globalización 1.0, en la cual toda esta tecnología de transporte, como la construcción de ferrocarriles, barcos a vapor, hasta los mismos trenes a vapor, y que ellos comercializaban entre otros países, eso claramente para permitir que la mercancía se moviera a nivel mundial. También aquí podemos ver cómo denominado por un autor como el siglo corto. Entonces, en este siglo sucedieron básicamente muchos cambios para nuestra civilización y nuestra manera de ver el mundo, donde también podemos ver que sucesos como las guerras, lo que fue la Primera, Segunda y la Guerra Fría, hicieron que básicamente estos fueron años de mucho conflicto, de muchos cambios, como lo que decía mi compañero, tanto en la primera revolución industrial como en el tema armamentístico, pensamientos, hizo que el sistema capitalista, por fin, en la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, tuviera una competencia real como lo fue el comunismo. Pues el comunismo era un movimiento que tenía ideales muy diferentes a lo que era el liberalismo capitalismo y el cual, a pesar de que, pues tal vez en la historia han habido varios modelos que estuvieron ahí, ninguno tomó o tuvo tanta fuerza como lo fue este capitalismo comunismo, cosa que sirvió para que entendiéramos que hay modelos que pueden ser más funcionales y, por ejemplo, en el que posteriormente países como China optan por hacerlo una economía mixta, un modelo mixto, el cual nos sirve para entender que en este siglo que fue muy rápido sucedieron muchas cosas. Siguiendo con la línea de Sachs, la globalización 1.0 también tuvo muchos desafíos importantes, como la competencia económica y las crecientes tensiones entre las potencias coloniales. Esta globalización terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió en 1914, que interrumpió el comercio internacional y la libre circulación de personas y mercancías. En resumen, la globalización 1.0 fue una etapa temprana de la globalización caracterizada por un aumento del comercio internacional y las inversiones extranjeras y la creciente influencia de las potencias coloniales europeas en la economía mundial. Bien, continuando entonces en este caso con la globalización 2.0.
2.0, que es la segunda etapa de la globalización, según lo que Sachs nos quiere demostrar. En ese caso se refiere, bueno, en esto fue más que todo entre 1980 y entre 1990, o sea, entre esa etapa en la que se encontraba la Guerra Fría. En esta segunda fase, la característica importante fue la liberación entre mercados financieros y la interconexión de los bienes, o en este caso los productos y servicios a nivel internacional. Esta globalización 2.0 fue impulsada por el gran avance tecnológico que había creado la competencia entre grandes potencias, más que todo ideológicas, que viene siendo el comunismo y el liberal capitalismo, que permitió dar una mayor integración de la economía global. Para esto, pues hubieron grandes desafíos, que fue la desigualdad económica, la degradación ambiental, en este caso por la competencia armamentista que en ese momento, pero eso también trajo beneficio, mientras se abordaban desafíos más grandes. En este caso, pues con lo que viene siendo los medios de comunicación, que durante ese tiempo pues tuvieron grandes avances y gracias a eso pues hoy en día se pueden tener una globalización como más amplia y expandida en todos, bueno, en la mayoría de lugares. Bueno, para darle un inicio a la segunda pregunta, que es ¿por qué se dice que el siglo XXI las democracias liberales están en crisis? Entonces, la afirmación de que las democracias liberales están en crisis es un tema plenamente amplio, o sea, se ha debatido durante este siglo XXI y expertos y expertos pues han intentado debatir este tema, el por qué las democracias liberales están en crisis. Principalmente se basa en el descontento ciudadano. Existe una creencia que el descontento ciudadano es la desconfianza de los ciudadanos hacia los sistemas políticos existentes. Esto se debe a que la percepción de los políticos hacia las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos se ha visto en un declive porque pues no le prestan tanta atención a ellos. Esto se ve muy reflejado en la nueva ruta de la seda, la cual la mayoría de población dice o piensa que es un plan gigante asiático para expandir su influencia en el mundo y para que solo se vea un sistema político vigente en general en el mundo. Bien, Harari planteaba algo similar. En este caso, era que la identidad política a menudo se mezcla con el populismo y la polarización. Populismo en este caso es como hablar de más que todos los defectos de gobiernos anteriores o de partidos diferentes a ellos. También señala que esto inestabilizó la democracia liberal, que en este caso, pues, por medio de la manipulación y sí, la manipulación, que hacía que esas personas que utilizaban este populismo, pues lo utilizaban como provecho para poder tener un apoyo y perpetuar su poder. En este caso, pues lo hemos reflejado actualmente por medio de la derecha radical. Lista liberal es un modelo que se puede decir que sí se ha adaptado a los años, se ha quedado atrás. O sea, el caso del comunismo, por ejemplo, en Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, él adoptó unas ideas particulares que tenían en el comunismo, pero seguía siendo, por así decirlo, liberal. Entonces, es un modelo que a lo largo de los años se ha quedado muy atrás o no ha sabido adaptarse no solo a las necesidades generales, sino a las particulares que puede, por ejemplo, tener cada país. Se sienta que en el siglo XXI este modelo está en crisis porque no ha sabido adaptarse completamente a todas las necesidades. Por eso vamos a completar la pregunta final, que es ¿qué ha generado dicha crisis? Una de las razones que ha generado la dicha crisis es la desigualdad económica, ya que la mayoría de los países tienen una economía muy desestable y, y también muestra que los ciudadanos están inconformes con lo que están mostrando, ya que están sufriendo hambre en algunos países y también mirándole la ruta de seda, lo del poder, como decía Yakusama, es las personas están dando cuenta que poco a poco
están intentando apagar su identidad y están queriendo hacerlos tener su mismo modelo o querer, vámonos con Japón y China, que quieren tener como sus diferentes globalizaciones y también viendo con la globalización en Estados Unidos y con China, la mayoría de la globalización es por medio de Internet, buscando diferentes fuentes y llegando a diferentes partes del mundo, mostrando poco a poco cómo está sufriendo nuestro país y los diferentes países. Citando un poco a Thomas Friedman en su entrevista con James Mangica, en la que durante esta están hablando sobre todos los pasos que ha tenido la globalización, nos da un mensaje bastante claro, en el que dice que por más globalización que exista, no nos pueden quitar nuestra cultura, costumbres o en general nuestra identidad cultural. No importa que tanta globalización nos impongan, sino que es decisión de nosotros dejar que esta influya en lo que somos realmente como personas o la cultura en la que estamos acostumbrados a vivir. Gracias a esta globalización nos damos una clara idea de que estamos viviendo una guerra fría. Nos basamos de que muchas veces la guerra pues es de fuerza, pero hoy en día se está viviendo mucho en la economía social, tecnológica y principalmente una lucha ideológica, lo que llamamos como soft power, el término basado por Joseph Nick. Este soft power es la habilidad de un Estado para persuadir por el uso de no fuerza, más bien por medios más sutiles. Hay, por ejemplo, este tema del uso de la fuerza también lo podemos ver en el libro de Harari de las 21 lecciones del siglo XXI, donde nos explica varios canales de la fuerza. Por ejemplo, el canal de la fuerza, el del mensaje, la recompensa y cómo estos han sido aplicados en diferentes modelos. Bien, y ya para complementar entonces a Harari en lo que viene siendo la identidad, él informa lo siguiente. Las identidades étnicas, religiosas, nacionales y de género, en este caso, entre otras, es lo que nos ha permitido a nosotros evolucionar y transformarnos a lo largo de nuestra historia. En este caso, estas identidades son como una herramienta poderosa que así mismo como puede unir a las personas, también pueden ser utilizadas para en este caso crear lo que viene siendo el nacionalismo. Lo que viene en este caso se puede relacionar esto con la globalización es que como la globalización ha tenido ha tenido un impacto más que todo en la parte cultural, porque ya prácticamente todos podemos conocer la identidad cultural de otras personas por medio de la tecnología. Ya con estas ideas y diferentes opiniones le damos fin a esta charla, solucionando así las 3 preguntas que era nuestro propósito desde el principio. Entonces, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.